7 al 9. El apóstol Pablo está hablando justamente a la iglesia en Roma. Recuerden que la iglesia en Roma era un conjunto de casas interconectadas por un grupo de misioneros itinerantes, misioneros que exponían la palabra y que se juntaban en torno a una comida, una cena, donde recordaban las últimas palabras de nuestro Señor Jesús y también compartían en ese momento todos los escritos del Antiguo Testamento, pero también lo hacían en base a las enseñanzas, ya que el apóstol Pablo estaba pues escribiendo. La Biblia, como la conocemos hoy, no estaba todavía toda constituida, por eso que las cartas circulaban en forma individual. Y el apóstol Pablo está refiriéndose a esta congregación en Roma, enseñándoles y enseñándonos a nosotros aquellos valores, aquella importancia que tiene la comunión principalmente con Dios en base a la experiencia personal con Dios. Es que el apóstol Pablo, escribiendo en otra carta, la carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 13, no lo busque en este momento, nos está refiriendo a la combustión, al combustible que tiene que unir a los hermanos en base a la transformación que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y 1 Corintios capítulo 13 está conectado de una forma casi soldada, pues así, con Juan capítulo 3 versículo 16, en donde de tal manera, dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y vemos que el término amor está vinculado con otro verbo que define justamente a lo que es el amor. No en una forma en el aire, sino que Dios nos amó tanto que dio. Ese verbo está mostrándonos la definición. Y lo que el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que el amor es y da justamente todo el despliegue de lo que el amor es. Ese es justamente la combustión, el combustible de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El amor justamente es lo que va pues dando fuerza, porque fue el amor de Dios quien ha impactado nuestra vida. De tal manera que nosotros, si hoy somos hijos de Dios, es por su amor. Amor que ha sido derramado en la cruz del Calvario, y en su misericordia nos amó antes que nosotros pues nos volviésemos a Él. Estando en nuestros delitos y pecados, lo que ocurrió que Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos el perdón total. El regalo, justamente, perdón, es un regalo absoluto, una, condonación de una deuda, una amnistía hacia nuestras vidas en función de aquella situación pecadora y pecaminosa que llevábamos en nuestro corazón. Por supuesto, ese perdón se da a la humanidad, se nos dio a nosotros cuando por el Espíritu reconocimos nuestra condición de lejanía de Dios. Y ese reconocimiento de nuestra condición tan lejana, tan distante de Dios, donde el Espíritu Santo nos ha convencido de justicia, de juicio, y hemos reconocido nuestra condición enlodada delante de Dios, hizo que nos volviésemos a Dios en arrepentimiento. Y es ese Dios que se va revelando, un Dios que se va mostrando. Y mientras Dios se va mostrando, nosotros vamos atesorando. ¿Se acuerdan que decíamos? Revelación y fe son dos caras de una misma moneda. Un Dios que se va mostrando, un hombre, una mujer, un joven y un niño que va atesorando, se va agarrando de aquella revelación que por el Espíritu Dios va haciendo en nuestras vidas. Dicha experiencia es la experiencia de un hijo de Dios. Por eso, como decíamos en la semana, el apóstol Juan, escribiendo por medio de la obra de Cristo, dándole justamente lo que tenía que escribir, y Juan, como fiel amanuense, escritor, pues le escribía a la iglesia de Éfeso diciéndole que lo que han perdido es la combustión, lo que han perdido justamente es la esencia, han perdido su primer amor.
No es que en caso de la iglesia de Éfeso lo hayan, pues se les haya ido, sino que lo dejaron en el camino y tienen que otra vez volver a aquello que nunca debiesen haberlo dejado. Esto es consecuencia de un hijo de Dios que ha caminado en un pueblo y que ha sido ensuciado sus pies por el pecado y que tiene que rectificar sus pasos para volverse a Dios, para que nuevamente pueda arder ese fuego en su vida. Justamente esta es la experiencia de conversión, de salvación, que el apóstol Pablo de Romanos, mejor dicho, en la carta a los Romanos, del capítulo 1 al capítulo 11, está describiendo. Y luego desde el capítulo 12 hasta el 16 está llevándolo a la práctica. Iglesia que tenía, como decíamos domingos pasados, la influencia, o mejor dicho, pues los hermanos que llegaron a esa congregación eran judíos y eran gentiles. Y traían su mundanalidad o su religiosidad desde afuera. Es en el contexto de la obra del Espíritu Santo donde Dios va transformando sus vidas. Y dentro de este contexto está Romanos capítulo 14. Por eso que en el versículo 7 dice justamente en función de que en medio de la fe justamente tiene que estar acompañada por la fragilidad, ¿se acuerdan? Asteneuta, y por el acoger, dice el versículo 1, pros lamambesté. Eran los dos elementos que estaban pues a los extremos de la fe, pisteio. Y es ahí donde justamente los hermanos tenían que permanecer, tenían que estar, no debían salirse de ahí. ¿Por qué? Porque nos reconciliamos a través de la fe. Y no, como decía el versículo 2, a través de poner la fe en mis convicciones. Es que yo creo que las cosas tienen que ser así. Por ahí debiese ser así, pero el Espíritu que va guiando, pues esa decisión o determinación no es el lugar donde debiera ocuparse. De hecho, al final del día, lo que Dios quiere hacer es traerle revelación, una revelación progresiva. Y si al final del día a usted no le cayó el 20, no es usted quien tiene que hacerle caer el 20 al hermano para que se ponga, en ese entendimiento del cual debiese estar. Es la obra del Espíritu. Al final del día, dice el apóstol Pablo, la iglesia es de Cristo. La iglesia no es tuya, la iglesia no es mía, la iglesia no es del apóstol Pablo. Dice aún el apóstol Pablo, dice, hablando a los Corintios, dice, mira, yo tuve la capacidad o la plataforma de poder predicar por internet, ¿no es cierto? No había internet en ese momento, ¿no? Pero dice el apóstol Pablo, yo planté. Apolos fue el que regó, no la regó, sino que regó. Apolos regó, pero el crecimiento no lo da ni Apolos ni yo, dice el apóstol Pablo. Yo pude sembrar en un gran ámbito, en una gran plataforma. Cada Apolos pudo pues dar su aporte, pero el crecimiento no lo da sino solo el favor, el poder de Dios obrando en cada una de nuestras vidas, interconectando en la armonía bíblica. La palabra nos va mostrando de que el Señor es el Señor de su iglesia y Señor de su vida, porque usted es el templo del Espíritu Santo. Es el lugar donde el Señor quiere habitar, desea habitar y ser justamente el gobernador de su vida, sea el centro de su vida, sea el Señor de señores en vuestros corazones. Amén. Esta es la realidad en la cual pues las verdades del Evangelio se van centrando. Y en ese contexto, justamente ahora sí el versículo 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El apóstol Pablo está mostrándole a la iglesia en Roma el valor, justamente, el valorar la experiencia que ellos han tenido en Dios.
es que por lo natural, en nuestra naturaleza pecaminosa, tendemos a acostumbrarnos a aquellas cosas que nos resultan pues muy rutinarias, ¿sí? Todos pues llegamos a nuestra casa, prendemos la luz y prendemos el aire, pero nos damos cuenta del valor de la energía eléctrica cuando la energía eléctrica se va, ¿sí o no? Es que cuando perdemos algo nos damos cuenta del valor que eso tenía. Y justamente la Biblia nos muestra a valorar la obra de Cristo día con día en nuestra experiencia constante. Esa valorización, ese valor que vamos encontrando en la obra de Jesús en cada hora de nuestras vidas, recordando desde dónde Dios nos sacó, es lo que le da sentido y profundidad a nuestra experiencia día con día. Así sea que tengamos un mes de cristiano o así sea que tengamos 20 años de cristiano. Al final del día no es necesario tener tantas millas de caminar en la fe, sino tener profundidad en ella. Y lo que Dios quiere es que usted y yo y la iglesia en Roma pudiese tener pues esa visión y esa justamente profundidad que el apóstol Pablo nos está llevando a tener. Yo recuerdo, mis hermanos, son una de las primeras memorias que tengo, era no más de 10 años que tenía. Recuerdo en algún momento en el que mis tíos, quienes fueron los que me criaron, estaban enseñando pues aquellas cosas, los quehaceres de la casa. Recuerdo que en algún punto me pusieron a lavar la vajilla y yo abrí el agua, todo el agua, ¿sí? Y agarré el jabón líquido, el detergente, y empecé a rociarlo, agua por un lado y jabón por el otro, ¿sí? Así empecé a lavar toda la vajilla. De repente, sentí un golpe en mi mano y un cerrar la canilla de una forma bien brusca y sacarme el jabón de mi mano. Después de esto vino una reprimenda bastante fuerte, pero mi tía, que es la hermana de mamá, me enseñó el valor que tiene el jabón, que yo no lo compraba. Y el valor que tiene la comida que sobró y que yo, ¿qué creen? La tiré todo al bote. Entonces me hizo mención, me recordó que los abuelos y mis bisabuelos, quienes vinieron hambriados de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues cuando llegaron a esta parte del mundo, le escribieron a la familia que estaba todavía en Europa: vénganse, porque aquí es una tierra que fluye leche y miel. De hecho, se puede comer hasta de la basura, ¿sí? Es ahí de donde comían. Bueno, en su momento cuando llegaron a los puertos de migración. Y justamente esto refería a algo que habían perdido, que no tuvieron después de la guerra, pues el hambre era lo que proliferó. Pero cuando llegaron a esta parte del mundo, valoraron significativamente todo aquello que tenían y que en su momento no tuvieron. Pero bien les valió este recuerdo a partir de no olvidar el sufrimiento que pasaron en esos momentos de dificultad. Pues esto es en cierta medida lo que el apóstol Pablo está llevando a la iglesia, a valorar, recordar aquello que justamente Dios ha hecho a nuestro favor. Y el apóstol dice: pues si vivimos, si tenemos vida, para el Señor vivimos. Y si morimos también, el valor está en el conocimiento de Cristo y en lo que Él ha hecho en favor de nuestras vidas. A través del tiempo, en los años luego de mi juventud y en el seminario y al comienzo de nuestro ministerio, tuve la bendición de poder ser capellán en un hospital. Y el encuentro con mucha gente, en donde un día lo encontraba como persona y al otro día lo encontraba sin vida, o como en algún momento un médico me dice, como un cadáver, ¿sí? Pues me dio un valor de la vida como nunca antes lo había tenido. Es que el encuentro con justamente la muerte nos permite
valorar aquellos elementos que son extremadamente significativos. Por eso la palabra siempre nos dice, recuerda, recuerda, recuerda. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? La obra de Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que valorar? Pues tenemos que valorar un sinnúmero de elementos que la Biblia va determinando, que en esta mañana vamos a mirar, que nos ayudan a poder vivir una vida en plena comunión con Dios cuando hijos somos de Él. Fíjense que el apóstol Pablo nos dice en Romanos, ya en capítulo 5, déjenme leérselos. El versículo 2, la primera valorización que debiésemos hacer, o mejor dicho, dice el apóstol Pablo, no desperdicies, no derroches, no lo dejes pasar, no derroches el agua y el detergente, no derroches o no desperdicies el sufrimiento. Dice, por medio de quién, dice el apóstol Pablo, también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones o que el sufrimiento produce paciencia. Y la paciencia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Palabras más, palabras menos, el apóstol Pablo dice, no abandones la esperanza que Dios tiene planeada producir en tu vida por medio del sufrimiento. Es que no todas las cosas son buenas, pero todas para los hijos de Dios nos ayudan para bien. Qué pérdida de tiempo este sufrimiento. ¿Por qué? La palabra de Dios dice, pues no dejes de tomar el valor, no desperdicies este momento, porque aunque pudiese ser dificultoso, la palabra de Dios dice todas las cosas, todas, absolutamente todas, en su soberana providencia nos ayudan para bien. Y están formando, están trabajando, sabiendo que dicho sufrimiento ha de producir paciencia. Es lo que al final del día, cuando Juan estaba viendo la visión de los últimos tiempos, dice pacientemente, en el capítulo 2, pacientemente. Dice, estoy esperando pacientemente junto a ustedes. Y de esta manera pues describe pues la visión hacia las iglesias. Dije capítulo 2, no, es el capítulo 1, versículo 19, si mal no lo recuerdo, donde dice, hermanos, pacientemente junto a ustedes espero. Estoy esperando ese cuidado y esa providencia que viene de parte de Dios. Y justamente esto es lo que el apóstol está diciendo y lo que nos está animando a poder vivir y a poder experimentar en cada una de nuestras vidas. Bueno, ni el 19, es el 9. Para aquellos quienes fidedignamente luego dicen, pastor, se equivocó de versículo, sí, me rectifico, es el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Sí? Aquellos quienes tenían pues muchas concupiscencias, malos pensamientos y un montón de pecaminosidad en su vida, pues lo confrontaron al apóstol Pedro, diciéndole, pues la verdad que Dios está retrasando mucho. Y Pedro dice, no, tranquilo. Un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. En este proceso, pues al año 95 o antes, cuando estaba el apóstol Pedro escribiendo, pues segundos habían pasado. A la actualidad solo 2 días. Y 2 días estamos dentro del final de los tiempos. Pero en el contexto de la paciencia va produciendo en nuestras vidas un temple como nunca antes pudiésemos haber sido formados. Decíamos en algún momento, ¿es más fácil dejar las cosas a medio terminar? Claro que sí. Aún hay gente que deja el matrimonio a medio terminar y empiezan otro. ¿Por qué? Porque se molestaron con su matrimonio anterior. Pero formar, estar dentro de la situación, Dios va trabajando en cada una de nuestras vidas, independientemente de la adversidad y las circunstancias que tengamos que vivir. Por eso el apóstol Pablo dice que el sufrimiento produce paciencia, pero una paciencia en el Señor. Ya el salmista dice, pacientemente esperé ¿en quién? En el Señor. Y ya definíamos una definición bíblica de fe,
sinónimo de paciencia. No hay cristiano que se diga ser cristiano, que se diga soy cristiano y soy impaciente. No. Es una contradicción en sí mismo. Ser un hijo de Dios es ser una persona paciente. Paciente en la palabra y en sus promesas. Amén. Y en este contexto, justamente el apóstol Pablo dice: valora, no desaproveches tu sufrimiento. Tiene valía, es importante, es valioso, no es algo al azar, es parte de la providencia que yo he tratado en tu vida. De hecho, debemos tener una gran confianza en que Dios es soberano, y en su soberanía, me guste o no me guste, esta situación tengo que atravesarla. De hecho, no puedo entender, no tengo todas las fichas del rompecabezas, pero al final del día entiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Justamente el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, en el versículo 24, en el capítulo 1, permítanme leérselos, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de la aflicción de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En otras palabras, hasta que Cristo sea formado en vosotros, pues muchos se parecen más que ovejas a abejas, ¿sí? Pero al final del día, yo sé que Dios se va a glorificar en aquellos que son sus hijos, y Dios va a tratar con sus vidas. Y luego, si usted sigue leyendo, si no es el tema, obviamente no es el tema de hoy, de la enseñanza, pero si usted lee Colosenses y va leyendo todo el capítulo, se va dando cuenta que hay una revelación que viene de parte de Dios, que no es una revelación de corte intelectual, sino que Dios se revela a través de su amor derramado en mi vida y el amor que yo externo hacia mi hermano. De allí hay una profundidad del conocimiento de Dios que no es intelectual. Aunque obviamente es necesario conocer la palabra, pero definíamos tiempo atrás en que no es lo mismo un conocedor de la Biblia a una persona madura espiritualmente, porque conocedor hasta el diablo lo conoce el Señor y tiembla. Pero aquel que es maduro espiritualmente hablando es aquel que se somete a las verdades aprendidas. Y en ese contexto es donde empieza justamente a externar lo que Dios ha hecho. Al final Jesús dice: mira, no los has de conocer a los cristianos por lo que hablan, sino por sus frutos, sus hechos. ¿Por qué? Porque los hechos hablan más que 1000 palabras. Y las palabras se las lleva el viento. Pero los hechos, los frutos, son aquellos que externan el amor de Dios. Fruto del Espíritu, como Gálatas capítulo 5, 22, lo dijimos hasta el cansancio: amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que no son dados en tiempo de, digamos, de pasividad o pacificación, sino son momentos de dificultad donde emana, se externa este fruto que es parte de la obra de Dios en nuestras vidas. De hecho, pudiésemos saber si somos hijos de Dios si de repente en una autopista, freeway o como lo llame, alguien le toca el claxon y ¿qué sale de su mente? ¿Qué sale de su corazón? Cuando alguien reacciona en contra de usted, ¿usted qué hace? ¿Sí? ¿Cuánto amor tiene contra aquel que le ha hecho daño? Por eso es que la palabra es tan clara: no desperdicies. Y como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios: por tanto, no desfallecemos. Ante bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues estas leves y pasajeras aflicciones nos producen un eterno peso de gloria. Y usted dice: bueno, mi aflicción ha durado desde que nací. También, comparado con la eternidad, es breve. Si fuese ese su caso. Y dice el apóstol Pablo: al no poner nuestra vida en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven a partir justamente de la fe, son eternas. Hay una visión del Hijo de Dios que es una visión espiritual. No es una visión externa, no es una visión material.
no confiamos en carros y en caballos, sino en el nombre del Señor confiamos. Es una providencia y un cuidado que nace de parte de nuestro Dios. Y justamente el apóstol dice, valora, porque Dios es dueño tanto de la vida como de la muerte. Mis hermanos, ya lo conté en algún momento, ha habido pocas series que yo he visto en mi vida por televisión, pero hay una que es muy antigua, que se llamaba en español Amigos en Armas, ¿sí? Y cuenta la historia de un grupo de soldados que se hicieron muy amigos en tiempo de guerra, y cuentan ahí, hay hechos que son verídicos, hay otros que son parte de la ficción. Pero en una escena me impresionó mucho el tenor tan agresivo de la guerra, y ahí estaban a los tiros, de un lado para el otro, y uno veía la proeza de este grupo. Pero había uno que estaba en la barricada, estaba ahí en la trinchera, bien, acurrucadito y abajo, y sacaba la cabeza y ahí se quedaba, ¿no? Creo que ese pudiera haber sido yo, ¿sí? Miren, yo estuve hace mucho, era muy pequeño, cuando el país donde nosotros venimos le hizo la guerra a Inglaterra. Y nosotros decíamos, que vengan los ingleses, que vengan y que vengan. Pues vinieron, ¿qué creen? Y no solo que vinieron, sino que me acuerdo que solo para amedrentarnos enviaron sus aviones bien bajito por la ciudad. Ay, cuando sentimos eso que nunca en nuestra vida habíamos sentido, ese ruido, dijimos, ¿por qué no se quedaron en Inglaterra? Perdimos la guerra, ¿no es cierto? Pero el punto es que empezamos justamente a tomar conciencia de lo que realmente era el tiempo de estar en guerra. Era dificultoso. Y ahí nos dimos cuenta que no era cualquier cosa. Que vengan con un partido de fútbol. No. Era otra cosa. Pues ese soldadito ahí, ahí abajo, ¿no? Y me gustó lo que dijo justamente uno de los protagonistas. Dice, hasta que no te consideres muerto, nunca saldrás de esa trinchera. Me pareció genial lo que le dijo, porque luego con el tiempo yo fui procesándolo y aún llevándolo dentro del contexto de la enseñanza. Hasta que no te consideres muerto, pues nunca vas a salir de la trinchera. Y fíjense que hace sentido. ¿Por qué? Porque es la única manera de avanzar, y esto es lo que en otro contexto mucho más serio nos dice la palabra de Dios. La Biblia nos dice que estamos muertos, ¿sí? Estamos muertos para el mundo, pero estamos vivos en Cristo. Estamos con Cristo justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esta justamente es la experiencia. El apóstol Pablo dice, bueno, pues el Señor es Señor de todos los ámbitos de tu vida. No desperdicies, no pases por alto, valora, ten por alta estima el momento en el que estás viviendo. Por eso, por cierto, también, como decíamos anteriormente, valora a quienes te hacen la vida cuadrito. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Mis hermanos, a la hora de amar a nuestros enemigos, es que justamente nos dificulta esta situación, porque sentimos que no se está haciendo justicia. ¿Por qué prospera? ¿Por qué hace tal o cual cosa en contra de mí? ¿Se acuerdan que decíamos, no hemos visto gente mala que sus maldades la hagan en nombre del mal? ¿Se acuerdan que lo decíamos? ¿Sí? Usted no ha visto a una persona mala. ¿Conoce gente mala? ¿Sí o no? Claro que sí, ¿no? Esa gente mala no dice, bueno, ahora voy a hacer todo esto en nombre del mal. No, la gente mala siempre obra en nombre del bien. Le corta la cabeza a usted diciendo, pues te lo mereces. Estoy haciéndole un favor a la humanidad, lastimando tu vida, matando en un holocausto a tanta gente. No he visto gente mala que obre en nombre del mal. La gente mala siempre obra en nombre del bien, de un bien superior. Y esto justamente es parte del engaño. Y esto justamente hace que nosotros digamos, bueno, es que no se hizo justicia.
Y la palabra de Dios justamente nos dice: nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y si tiene sed, dale de beber, porque justamente, o si tiene hambre, dale de comer, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Dice el apóstol Pablo: no seas vencido por el mal, sino vence el mal a fuerza de bien. Esto es lo que ocurre a partir de la obra de Cristo, transformando cada una de nuestras vidas. Dice alguien en su momento, cuando le leí este pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 17, me dice un hermano: pastor, esto es difícil. Y le digo: mi hermano, esto no es difícil, esto es imposible en su propia fuerza. No se puede hacer. Es imposible que usted pueda amar a aquellos quienes lo han lastimado si usted no está lleno del poder del Espíritu de Dios. Y Dios permite estas situaciones para trabajar en nuestras vidas. Justamente dice la palabra en Mateo 5: amarás a tu prójimo y justamente odiarás a tu enemigo, como decía el Antiguo Testamento. Pero yo os digo: amad a vuestro enemigo y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. De otra manera, lo que la palabra nos está diciendo es que nosotros no debemos desperdiciar las situaciones en donde tenemos enemistad, donde ha habido enemigos, nos han lastimado en la vida. Es algo que queda en el misterio de Dios, el por qué. Pero que Dios se vale en esas condiciones para tratar con nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo, es sin lugar a duda. Valora el sufrimiento. No desperdicies aquellos quienes se oponen a ti. Es parte de el cuidado y la providencia que Dios ha permitido. Al final del día, aquellos quienes han sido tus enemigos son usados por Dios, sí, por Dios, para que tú puedas reconocer tu providencia y tu cuidado, el cuidado de Dios, y aferrarte al Señor y saber que Dios empieza a sostenerte y que al final del sufrimiento o al final de la enemistad, mayor consagración y comunión has tenido con Dios. Lo que el diablo ha tratado de utilizar para destrucción, Dios lo ha propuesto para bendición. Claro, esto hace sentido en aquellos quienes son hijos de Dios. Por eso la palabra dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Valore, no desperdicie este momento. Pero Dios no solamente es Señor del sufrimiento, al cual usted tiene que justamente no desperdiciarlo, no desvalorizarlo, sino que también no desvalorice las situaciones de la vida complejas y conflictivas, para entender luego, como dice la palabra, dice: y aún en la vejez y las canas, no me desampararás, dice el salmista. Oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación tu poderío, a todos los que han de venir. No desperdicie o no desvalorice su edad adulta. Dios es el Dios y Señor de todas las etapas de nuestra vida. Si usted consulta con un médico clínico, le va a decir que hay una U de la felicidad, ¿sí? Y que la gente regularmente, esto está clínicamente probado, pues es más feliz a los 20 años, pues tienen todo el mundo por delante. La crisis existencial se da entre los 40 y 50, o sea que pudiese ser el grado de máxima infelicidad. Y esto, wow, asusta, ¿no?
Pero luego dicen los médicos que a los 60, 70 años vuelve otra vez la felicidad. ¿Por qué? Porque ya lo que se tiene se ha tenido, se valora la vida de una forma muy especial, porque uno al final del día se va preparando para el final, ¿sí? Usted le va a llegar un tiempo donde ya va a pensar en su tiempo final. Es parte natural de la vida. Usted dice, yo tengo 20 años, no lo pienso. Bueno, pero en algún momento retenga esta enseñanza y por el Espíritu, dentro de unos varios años más, va a decir, es cierto, ¿sí? Uno se va preparando para el final y uno retoma la felicidad, ¿sí o no? Uno es feliz con lo que tiene, feliz con cosas que antes no veía. Y usted dice, ¿qué no veía? Pues no veía un amanecer, no veía los árboles florecer o las hojas caerse, no lo veía. Es que era correr todo el día no le permitía ver, pero ahora lo ve. Ve el valor de los hijos, el valor de los nietos, ¿sí o no? Uno lo valora. Hay una felicidad que es propia del momento en el cual uno dice, ya no voy a hacer grandes empresas, voy a valorar lo que tengo. Y la palabra dice valora, no desperdicies tu vejez, sino que confía en el Señor. Y no solamente el Señor es Señor del sufrimiento, es Señor justamente de los momentos de adversidad, sino también es Señor de nuestra vejez. Y dice la palabra que escondido estoy con Cristo en Dios. Valora o no desperdicies, así como la vejez, también tu juventud. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Valora, ten en cuenta, no desperdicies tu juventud. Es algo muy extremadamente valioso. Como dice el escritor de Hebreos, no se digan a ustedes mismos que van a tomar la vida en serio más adelante. Esaú buscó el arrepentimiento, pero no pudo hallarlo. ¿Por qué? Porque era demasiado tarde. Dice que en un consejo de diablos, Satanás le dijo a todos sus diablos que están en este mundo, esto es obviamente una fábula, les dijo, díganle a la gente que cree en Dios, díganle a la gente que lea la Biblia, díganle a la gente que haga todas las cosas que Dios quiera, pero que lo hagan mañana, no hoy, todo para mañana, ¿sí? Así como dieta también, la dieta, no, eso no lo dijo, no sé si lo dijo pues, pero en referencia a este texto, dice mañana, y la palabra dice, no dejéis para mañana lo que hoy podés hacer. Por eso no desperdicies tu juventud. Y justamente la palabra de Dios nos está diciendo, nos está afirmando el apóstol Pablo, y nos dice que juntamente con esto no desperdicies tampoco desperdicies tu sexualidad. Dice la palabra, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una mujer de la calle, de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Entonces, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, pues por precio habéis sido pagados, dice el apóstol Pablo? Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No eches por la borda tu sexualidad. No eches por la borda. Cristo fue el ser humano más pleno y completo. Amén. Y fíjense que nunca tuvo relaciones sexuales. Así que no vuelva a contemplar la idea de no tener justamente relaciones, los hace justamente menos humanos. Si no, yo no tengo relaciones, entonces no. Joven, la Biblia te afirma, te dice que guarda tu juventud. Tener pureza significa mantenerse casto antes del matrimonio y ser fiel a una mujer o un hombre en el matrimonio, nos dice la palabra. Ahora, tú puedes decir, esto es algo del pasado. No. Es algo del presente.
Es algo muy del presente. Entonces puede decir que tú dices, ¿y por qué? Bueno, esto es lo mismo que esto. Parece de kinder lo que te voy a decir y puede que pueda atentar contra tu inteligencia. Pero es como aquel papá que le dice al niño, porque el niño dice, papi, quiero cruzar la Pasadena Boulevard corriendo, la avenida que está acá afuera. Entonces el papá le dice, no, hijo. Y entonces el papá le dice, no. Y el hijo le dice, pero yo quiero cruzarlo. Y el hijo le dice, justamente dice, el papá dice, no. Y entonces el hijo dice, ¿y por qué no puedo pasar? Y el padre que dice, porque te lo digo yo y punto. En ese porque te lo digo yo, está implícito en que tal vez no tenés la capacidad para darte cuenta que los carros van muy ligeros, que te pueden dañar. El Señor de repente no te puede decir el por qué todo en ese momento. Pero la obediencia que tú tengas a Dios, y eso también para los adultos, porque uno a veces se comporta como niño. ¿Y por qué no, Señor? ¿Por qué no? Porque te lo digo yo y se terminó. ¿Me explico? Pero volvamos al caso de los jóvenes, ¿no? Y al caso de los niños. Entonces nosotros en ese contexto, pues como niños obedecemos. Y en esa obediencia nos pues preservamos nuestra vida. Tenga en cuenta que la pureza es una espiral de pureza. De hecho, la palabra dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Al ver limpieza en tu corazón, vas a poder ver a Dios. Para nosotros justamente, como dice el apóstol Pablo, todos con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu, por el Señor, a través del Espíritu. Vale decir que contemplamos al Señor y lo que miramos, eso es a qué nos parecemos. ¿Qué estás mirando toda la semana? Si mirás toda la semana una novela, muy probablemente tu vida sea una tragedia, una gran tragedia, tan similar a lo que estás mirando. Si contemplas al Señor día con día, lo más probable es que seas transformados a su imagen y semejanza de gloria en gloria. Dime lo que miras y te diré a quién te pareces, o a qué te pareces. Y no convengamos acá en la ridiculez que alguno me dijo, no, yo me parezco un galán porque estoy mirando la tele. No. No estamos refiriéndonos a esto. ¿Me explico? Que no me saque de contexto. Valore su matrimonio. Dice la palabra en Efesios, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El hombre no es Cristo, pero es como Cristo. Y la mujer no es la iglesia, pero es como la iglesia. Y ahí usted tiene mucho para sacar. Porque si Cristo murió por su iglesia, ¿qué es lo que debiera hacer el hombre por su esposa? ¿Sí? Y la esposa, la iglesia respeta a Cristo. ¿Cuántos respetan a Cristo? ¿Cuántos valoran a Cristo? ¿Cuántos se sujetan a Cristo? Levanten su mano. Muy bien, muy bien. Ahora, se someten y se sujetan a Cristo porque Cristo murió por su iglesia. Y algún hombre me diría, bueno, ¿acaso yo tengo que morir por mi esposa? Y tal vez, quién sabe, ¿sí? Tal vez no físicamente, pero hay mucha enseñanza para cortar ahí. En el sentido del matrimonio, justamente es necesario entender esto, que es una gran parábola o enseñanza que nos muestra la valía, el valor de lo que realmente significa esta experiencia del matrimonio. Como dijimos en algún momento, los jóvenes se enamoran, ¿no es cierto? Yo ya me enamoré hace muchos años, pero los adultos amamos. No se vale que un adulto se siga enamorando, porque si no, algo falla, ¿no? Los jóvenes se enamoran, los adultos amamos. Y el amor justamente implica los sentimientos, claro que sí, pero el amor no es solo los sentimientos. El amor es una relación de pacto, donde incluye los sentimientos, pero no se limitan a ello. Y justamente la valía del matrimonio
es valorar la obra de Cristo. Y esto es lo que va consolidando, fortaleciendo. No desperdicie su matrimonio, valórelo, no lo desperdicie. Es necesario porque Cristo es el Señor. Es esto lo que el apóstol Pablo dice en términos mucho más amplios. Es necesario que usted pues se despierte para que Cristo lo alumbre. No viva en pijamas, hermano. No viva en pijamas. Despiértese y no sea cosa que se dé cuenta cuando lo perdió. Obviamente, alguno dice, yo no estoy casado. No desperdicie su soltería, mi querido. Justamente el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 7, mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, como puede agradar al Señor. El soltero se preocupa por las cosas del Señor y cómo él puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos, dice el apóstol Pablo. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupa por las cosas del Señor, pero para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto digo para vosotros, para vuestro propio beneficio, no para poner restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. El apóstol Pablo pues vivió su soltería en lo que conocemos en cuanto a su vida. Y esto es justamente darle valor a lo que Dios hoy le permite vivir. No desperdicie su soltería. Al final del día es mentira lo que se dice, yo soy una media naranja y necesito otra media naranja. Eso es mentira. Eso no es así. Somos naranjas completas en Cristo. Y esto es lo que la palabra dice, estamos completos en Cristo. Nuestra copa está rebosando. Mis hermanos, lo que el apóstol Pablo dice es que hay una libertad gloriosa en la soltería para Cristo. Y hay una alianza gloriosa para Cristo también en el matrimonio. Pero el apóstol Pablo dice, no desperdicies tu soltería. Son tiempos únicos de consagración, de comunión con Dios, que solo aquel que está viviendo en esa instancia puede experimentar. Y esto justamente la palabra dice, el Señor es Señor, tanto de tu matrimonio como de tu soltería. No pierdas el tiempo buscando tu media naranja. Si va a venir, viene. Y si no viene, gloria a Dios también. ¿Sí? Dios te va a sostener. Mis hermanos, no desperdicien su tiempo de oración. La palabra de Dios dice, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlos en vuestros placeres. Y luego dice la palabra, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen vano? Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, dice el medio hermano de Jesús, Santiago. En otras palabras, lo que Santiago nos está diciendo es que anhelen, deseen las cosas de Dios. Y usted dice, ¿cómo anhelar y desear las cosas de Dios? Pues es sencillo. A medida que vamos teniendo comunión con el Señor, Dios va llevándonos a buscar aquellas cosas que Él tiene preparadas para nuestras vidas. ¿Se acuerdan que hace muchos años atrás yo les contaba que le compré un regalo a mi hija? Teníamos solo una hija en ese momento, y era una bicicleta, ¿sí? Y después le conté la historia de la bicicleta, pero este es el génesis, el principio de esa bicicleta. Entonces le compré la bicicleta y la guardé en el garage. Y en el momento en el cual estaba hablando con ella, le decía, hija, ¿qué querés? Y ella me decía una muñeca, me decía una y otra cosa. Y eso yo no tenía en el garage. Yo lo que tenía en el garage era una bicicleta. Entonces yo la fui guiando, convenciendo para que lo que ella quisiera, ¿qué cree que quisiera? Pues es lo que hace el Señor. El Señor va trabajando en nuestras vidas, justamente el Espíritu Santo, para convencernos en aquellas cosas mejores que son para nuestra vida.
Por eso Santiago llama a sus lectores adúlteros, porque piden en oración cosas que desean para usar de la manera incorrecta. Justamente usted y yo debemos pedirle a Dios todo aquello que está en el centro de su voluntad. Y está esto en el centro de su voluntad, siendo convencido por la obra del Espíritu a través de la oración. ¿Se acuerdan que decíamos? La oración es un radiotransmisor en tiempo de guerra, ¿sí? ¿Cómo es esto? Mire, si usted está... Hoy estoy bastante bélico, ¿no? Con muchas, ¿sí? Pero muchos ejemplos de guerra. Bueno, la Biblia utiliza muchos ejemplos de guerra porque la vida es una lucha. Y entonces la oración es ese radiotransmisor cuando estoy en la trinchera, porque estoy despierto. Estoy despierto, sé que es una lucha, no me dejo mirar porque me matan. Entonces yo le pido al Señor, Señor, muéstrame qué paso dar, para dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer. Y el Señor, quien sabe las cosas en la oración, me va guiando. ¿Sí o no? Esto es la oración. La oración no es para decirle, Señor, aquí en la trinchera, cambio, 2 cojines y una cama más cómoda, para poder pasarla bien. No. Imagínese un soldado en medio de la batalla, estando pidiendo 2 cojines, 3 cojines, almohadones, almohadas, para el tiempo de combate. La oración es el radiotransmisor en tiempo de guerra. Usted no le encontrará sentido a la oración si usted está en pijama, mi hermano. Si usted está en pijama, está dormido, para usted, no, está todo bien, ¿sí? Está todo tranquilo, acá no pasa nada. Y vaya si pasa. Y vaya si pasa. Y cuando se despierte, quién sabe dónde estará. Esto es un problema, por eso es que es tan importante. Es tan importante, ¿se acuerdan que decíamos? La palabra, los apóstoles y justamente el Espíritu está diciendo, es inminente la venida del Señor. El Señor está pronto, Maranata, Cristo viene. Y usted dice, ¿y por qué tanto así? Porque hay una urgencia. Y usted dice, bueno, pero no sé, puede que el Señor se tarde unos cuantos años más. Pero no importa cuánto se tarde. Lo importante es que usted esté como aquellos quienes hoy están en los destacamentos de bomberos, preparados porque algún peligro inminente se viene. ¿Sí o no? Los bomberos no es que están cada uno en su casa diciendo, bueno, a ver si hay un accidente, ahí nos vamos todos. No, están ahí, inminentemente preparados para que algo aconteciera. La actitud del cristiano debe ser esta. Es inminente, que el Señor viene pronto, y como la urgencia es tal, mi oración es tal, mi predicación es tal, mis intereses son esos. ¿Qué va a pasar si el Señor viene el segundo que viene? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo, mi vida? Mientras que digo, no, el Señor viene, quién sabe cuándo, viene pronto, pero es de acá para afuera, ¿sí? Pues ahí me da tiempo para enemistarme con mi hermano, para pelearme con fulano, para hacer mi vida. Mientras que la urgencia del Hijo de Dios es inminente. Por lo tanto, de esa manera vive el Hijo de Dios. Amén. Esto es lo que la palabra de Dios nos va indicando. Justamente, valore, no desperdicie su tiempo de oración. No desperdicie aquella responsabilidad que Dios le ha dado. Valore ese lugar de prominencia, aquella responsabilidad, pues tenga en alta estima el servicio al Señor. Dice la palabra en el libro de Hechos, Lucas relata, el día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba, y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del Señor le hirió por no haber dado gloria a Dios, y murió, comido por gusanos. Todo el mundo, de hecho, tiene un lugar de prominencia con respecto a otra persona. El ego es más peligroso que el dinero, y el problema en realidad no son las palabras, sino el corazón. Fíjense que el corazón de Herodes terminó comido por gusanos.
Así que no sea como Herodes, que acabó siendo comido por gusanos. ¿Por qué? Porque la esencia de su corazón, lo que hace, lo hace en función de usted y no del amor que Dios ha puesto en su corazón. Valore la labor que Dios le ha dado como aquel que está llevando la palabra, como aquel que está predicando la palabra, como aquel ministro de reconciliación entre Dios y los hombres. Usted, si no lo sabe, es un apóstolo, un enviado. Eso es la palabra apóstol, enviado. Somos enviados de Dios. Y esto es justamente el valor en cuanto a su experiencia. Al final del día, y ya para terminar el mensaje, no desperdicie su muerte. Para algunos, la aplicación de este punto vendrá, no sé, tal vez este año o el próximo, no sé. Pero la palabra dice, en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otros te vestirán y te llevarán donde no quieres. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mis estimados, nunca habrá terminado usted de vivir para la gloria de Dios, sino hasta que muera. El punto no es empezar bien en la vida cristiana. El tema es terminar bien. Hay gente que empieza bien los caminos del cristianismo, pero termina muy mal, haciendo quién sabe qué cosa. El punto es que usted ha comenzado bien, termine bien. Y en ese término va a glorificar a Dios. Es por eso que usted tiene que recrearse en los testimonios de aquellos hombres de fe que viven, sí, pero más aún de aquellos que han muerto y que han muerto bien. ¿Por qué? Porque su vida de principio a final da testimonio de que en Cristo estuvieron. ¿Tuvieron dificultades? Sí. ¿Rectificaron? Sí. Y es ahí donde usted se va recreando. ¿Por qué? Justamente porque valora aún el final de su vida. En este contexto, el apóstol Pablo dice, el Señor es Señor de todo. Es Señor de todo. Y si usted no reconoce que el Señor es Señor de todo, pues tenemos un problema. Tenemos un problema porque usted no le va a encontrar valía al gran significado que es su día hoy. Y va a estar dormido. Y va a estar viviendo en pijama. Y no va a reconocer qué tan significativa es su vida, qué propósito eterno que tiene Dios para usarlo el día de hoy. Para ser ministro de reconciliación, para poder predicar su palabra, máxima en estos tiempos, donde la gente está un poquito más abierta a escuchar el mensaje de Cristo, aunque el Espíritu Santo al final del día es el único que convence, no usted, sino el Espíritu de Dios. Volviendo a nosotros, ¿de qué manera el Señor es Señor de nuestras vidas? ¿Cuánto es el valor de aquello aún en el momento que hoy estamos recibiendo su palabra? Solo usted y Dios lo reconocen. Yo le invito a que en su rostro y vamos a orar, porque este es un tiempo entre Dios y usted. Es un tiempo entre usted que tiene que responderle a Dios. ¿De qué forma usted estuvo aprovechando o desperdiciando su vida? Y si usted estuvo aprovechando su vida en su comunión con Dios, dígale, Señor, te doy gracias, porque esta palabra trae más profundidad. Pero si usted estuvo desperdiciando su vida, viviendo en quién sabe qué cosa, usted y Dios sabe, este es el mejor momento para reconciliarse. Es el tiempo de reconciliación, porque Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento, usted, al rectificar sus pasos, corregir su vida, consagrar su vida a Cristo, Cristo se ha de glorificar. Es que no puedo soportar la enfermedad, la soltería, o el matrimonio, o aún mis enemigos, o peor aún el sufrimiento. No estamos hablando de soportar.
Estamos hablando de dejar sus cargas en aquel que lo ha de sostener. De una forma milagrosa. Dios no hace magia, mi hermano, Dios hace milagros. Y el milagro es dejar su vida en las manos de Dios. Este es el milagro que hoy Dios quiere hacer. Y si usted en esta mañana quiere experimentar un milagro de Dios, con sus palabras o con las mías, dígale: Señor, hoy quiero que tú vuelvas a ser el centro de mi vida. Te pido perdón. Pídale perdón a Dios por todo aquello que tal vez usted ha dejado correr, el agua y el detergente, el jabón líquido, no dándose cuenta del valor que su vida tenía. Pero hoy tiene una conciencia nueva de todo. Una conciencia nueva de la manera en la cual Dios quiere glorificarse en su vida. Hoy usted está siendo llevado por el Espíritu a pedirle a Dios las cosas que Él ya tiene reservadas para usted. No le va a pedir algo que esté fuera de su voluntad. Y como está en su voluntad, Dios se lo ha de dar. Este es el contexto de la bendición de Dios. Pero si usted dice: bueno, para mí esto es chino básico, es porque tal vez usted está lejos de Dios. Permítame decirle, no por nacer en un hangar usted es un avión, no por nacer en un parqueo usted es un carro. Y parece burda la explicación, pero no por estar en una iglesia usted es cristiano, o nacer dentro de un ámbito cristiano usted es un hijo de Dios. Sino solo al haber recibido a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador de sus vidas, por la obra de Cristo y por el reconocimiento de su condición pecadora, que solo el Espíritu Santo puede hacer. Es aquel que trae belleza a esta palabra, porque es solo el Espíritu Santo quien puede llegar a su corazón. Y si usted reconoce que está lejos de Dios, que no conoce de Dios, pues el Espíritu de Dios en esta mañana está volviéndolo a usted a Él. Y con sus palabras, con las mías, con las suyas, dígale: Señor, quiero recibirte, quiero encontrarme contigo. Ven a vivir a mi corazón, te pido perdón por mis errores, mis pecados, todos. Me siento muy sucio delante tuyo. Límpiame, sáname. Es la obra del Espíritu en esta mañana, obrando en su vida, que hace que usted en esta mañana pueda encontrarse con Dios. Es un milagro. Es un milagro sobrenatural, donde usted pasa de esa muerte espiritual a la vida eterna, a calidad de vida en el presente, pero a saber que si sus ojos se cierran en el minuto que sale de este lugar, se va a la presencia de Dios. Si esto es así, dele gracias a Dios en arrepentimiento y fe. Te recibo, Señor. Guía mi vida. Lea su palabra. Hable con Dios en forma sencilla, simple y como merece. En un lugar como este, donde el lenguaje de la fe es transmitido, para que usted pueda seguir conociendo más